Bueno, pero cuando uno lee los argumentos de Gramajo, considera que son extrapolables en realidad a todas las agravantes genéricas, incluida la reincidencia. No hay una línea que permita distinguir claramente una situación de la otra. Y en parte, pero solo en parte, la Corte lo ha dicho en Manini. En Manini la Corte lo dice también como obiter dicta y de manera muy escueta para mi personal expectativa. La Corte dice que en su actual integración no comparte lo que dijo la primera Corte de la democracia, la Corte de Petracchi, de Baquet, de Belluccio, de Caballero, el fundamento, el locus classicus en materia de reincidencia, que en realidad esta agravante tiene que ver con el desprecio por la pena de quien ya la ha sufrido, y no obstante reitera la comisión. Entonces la Corte dice acá, bueno, este criterio no lo compartimos. Y sin embargo, lejos de desarrollar este concepto y llevarlo hasta sus últimas consecuencias, en Manini y en la saga de Manini, que es muy extensa, como por ejemplo Alanis, Brandeggur, voy a mencionar estos dos fallos, pero es mucho más extensa la progenie y todos con remisión a Manini. La Corte Suprema dice cómo tiene que aplicarse la agravante genérica. En el fallo Manini y estos que hemos comentado, estos otros que he mencionado, Alanis, Brandeggur, la Corte dice no. Bueno, cuando el artículo 50 se refiere a pena total o parcialmente cumplida, es pena. Por lo tanto, aplicar analógicamente aquel tiempo de encierro que se ha cumplido como prisión preventiva no satisface la dogmática del artículo 50. Y esto es una grave falencia, porque la verdad que la Corte tiene razón en este aspecto. En los debates parlamentarios, es decir, está claro que sustituyó la reincidencia ficta por la reincidencia real. Esto está clarísimo desde el año 84, cuando se modificó el sistema. Pero la pregunta es si la Corte puede soslayar el análisis de fondo de la norma. Si en definitiva agravar una pena que efectivamente se agrava con motivo de la reincidencia es o no compatible con alguna de las garantías que he mencionado, particularmente con un concepto sustancial del ne bis in idem, que debe trascender el escueto que menciona en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, la Convención de Derechos Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, hemos avanzado más allá de eso. Y entonces, si la Corte puede decir cómo se aplica a una institución cuya legitimidad en términos de derechos humanos no examina. Y me parece que una Corte Federal, en realidad, el primer examen, el primer test que debe sortear la norma es el test de convencionalidad. Así lo ha dicho la propia Corte, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El test de convencionalidad no es una opción, sino es la primera obligación que tienen aquellos que están llamados a aplicar el derecho. De manera tal que con estos dos ejemplos, de alguna manera, que son los más emblemáticos, por cierto, he tratado de demostrar la existencia de estas reglas tácitas, de estas normas no escritas, que de alguna manera autorizan el ejercicio desmesurado del poder punitivo. Entonces hay una cuestión aún más seria. Cuando consideramos el tema central que hoy nos convoca, el tema de prisión preventiva, el análisis detenido de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, nos van a demostrar que aquella regla que en otros supuestos era tácita, se vuelve explícita. Y entonces todos los he visto casi uno por uno, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las cartas de garantías de los ciudadanos,
reconocen efectivamente garantías, derechos y libertades, lo que no es tan raro porque justamente ese es el objetivo primordial. Pero al mismo tiempo todos le reservan al Estado la facultad de imponer prisión preventiva. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que en la Convención Americana de Derechos Humanos la libertad provisional durante el proceso está prevista bajo una fórmula disyuntiva. Dice, las personas tienen derecho a ser juzgadas en un plazo razonable o a ser puestas en libertad. Esa disyunción reconoce que es posible un primer término en el que las personas estén prisionizadas preventivamente o cautelarmente, y la opción sería la libertad provisional sujeto a ciertas garantías que aseguren su comparendo en el proceso. Esto es aún más claro en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde la prisión preventiva tiene una carta de ciudadanía expresa en la medida en que se señala la prisión preventiva no debe ser la regla general, luego concede que puede ser excepcional. Entonces tiene un estatus expreso de reconocimiento. Nos encontramos con variantes terminológicas en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que autoriza la detención, que en la terminología convencional equivale efectivamente a prisión preventiva, en los casos y formas previstos por leyes preexistentes. Es decir, no señala claramente la anticonvencionalidad de la prisión preventiva, sino que en definitiva sujeta ciertas formas, a ciertos requisitos formales. Nos encontramos con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que solo proscribe las detenciones arbitrarias. En la Convención, adviertan ustedes porque esto es tan una confesión de los estados, digamos, que nos revela de mayor esfuerzo probatorio. La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes no considera como tales, y acá lo voy a citar textualmente, a los dolores y sufrimientos que sean consecuencia de sanciones legítimas o inherentes o incidentales a estas. Claramente, cuando se alude a sufrimientos incidentales, alude a la prisión preventiva. Y esto figura en el artículo 1 de la Convención, que precisamente pretende limitar los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nos encontramos una disposición específica en materia de derecho de menores. Entonces, por un lado, la Convención privilegia la circunstancia de que el niño no sea separado forzosamente de sus padres, ¿no? Es decir, la familia es el ámbito natural para la crianza de un niño. Y sin embargo, considera que no es tan repudiable o que no es tan lesivo que el niño sea separado de sus padres como resultado de una medida tal como la detención, la prisión, la extradición. O sea que en media lengua, así un poco limitadamente, dice, bueno, el interés superior del niño de estar con su familia, de criarse con su papá y con su mamá, puede ceder en función de un fin jerárquicamente muy inferior, cual es el de asegurar la realización de un proceso, la aplicación de un derecho sustantivo, con lo que el interés superior del niño pasa a ser un interés inferior, un interés de segundo orden frente a estos requerimientos que suelen enunciarse como procesales.